Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, buenos días. Buenos días, Silvia. Bueno, me ha escuchado lo que acabo de decir. Ayer Europa daba ese aviso, esa advertencia. No es descartable un ataque en suelo europeo. Incluso nos proponía un kit de supervivencia. Yo no sé hasta qué punto, señor Maillo, usted ve tan alarmante la situación. ¿Está justificadas todas estas recomendaciones? ¿Qué se le pasa por la cabeza? De ninguna manera. La única justificación que tiene es que tienen una estrategia en la Unión Europea, sabedores de que no cuentan con el aval de la opinión pública europea para prepararnos y convencernos de que no hay más remedio que esta política de escalada bélica y militar, que por cierto solamente va a beneficiar a la industria armamentística. Ya hemos conocido otras experiencias en las que nos inventaban enemigos y después detrás de todo eso pues era el negocio armamentístico que es lo que crea. O sea, es un argumento interesado. Absolutamente interesado y de crear un alarmismo que les permita justificar este nuevo giro estratégico de la Unión Europea, que es la violación de del propio Tratado de la Unión. El artículo 3 del Tratado de la Unión establecía claramente, cuando surge la Unión Europea al calor de la ceniza de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, que la aspiración era la paz y el desarrollo de esos valores como forma de gestionar Europa. Y esto significa una ruptura con la tradición de lo que es la Unión Europea. Pero, señor Maillo, es evidente, a todos nos gusta más hablar de paz que de guerra, pero está claro que nuestro país tiene que responder a una petición que hace la Unión Europea. Bruselas nos pide aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Yo le pregunto, ¿cuál es la postura de Izquierda Unida? ¿Se debe aumentar o no? No se debe aumentar. Esto es un acuerdo que hizo Mariano Rajoy en 2014 de compromiso de España con la OTAN y evidentemente lo primero que hay que saber es cuánto gastamos en defensa en España, porque no lo sabemos. Se habla oficialmente del 1,26%, la OTAN todavía no ha publicado sus datos específicos de gasto sobre los que se tiene que llegar a un acuerdo al que aspiran no al 2% sino al 5% a largo plazo, lo que supondría unos 79.000 millones de euros, es decir, una locura inversora. Y digo esto porque hay institutos de investigación como el Instituto de las de Cataluña que ya tienen claro que el gasto militar de defensa en España llega al 2% del PIB porque no se contabiliza gastos de I+D+I, de investigación, que están en otros departamentos y que por oportunidad política no se han contabilizado como de defensa. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que saber es cuánto gastamos de defensa. Y en segundo lugar, aquí hay un cambio de pantalla, por decirlo en una expresión que se usa mucho, sobre el objetivo estratégico de una economía de guerra en la que quieren introducirnos en la Unión Europea. Nosotros no compartimos en absoluto ese carril. Y no lo compartimos porque me parece que no podemos decir que queremos prepararnos para la paz preparando la guerra. Si tú quieres la paz, lo que tienes que preparar para la paz. Ya. Y yo creo que el espíritu de Izquierda Unida, que además surgió precisamente en la aspiración de la salida de España de la OTAN hace casi 40 años, tiene una trayectoria muy coherente en el sentido de que debemos recuperar el concepto de seguridad. Sí. Rearmar Europa no es dar seguridad a Europa. Yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, queda claro, Izquierda Unida no está por la labor de que se aumente el incremento, el presupuesto en defensa, pero esta postura la comparten todas las confluencias que forman Sumar. Me refiero, el otro día escuchando a Yolanda Díaz, es verdad que en una entrevista en Televisión Española, en La Noche 24 Horas, decía que había que tener una política propia de defensa en la Unión Europea, adaptada al siglo XXI, pero que no iba a aceptar ninguna propuesta de rearme europeo. Pero no me queda claro si Sumar también apoya o no que se incremente el gasto en defensa. ¿Lo va a apoyar Sumar o no? La política de hechos ha demostrado que la propuesta de Izquierda Unida la han aceptado el resto de compañeros porque el grupo parlamentario de Sumar votó a favor de una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego en esta posición de no rearme ni envío de tropas y a la salida de la OTAN. Es decir, que sobre la posición del Congreso de los Diputados la pasada semana, en el debate que hubo, tenemos muy clara y nosotros nos sentimos obviamente muy cómodos con esta postura. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros también compartimos que haya que crear un espacio de seguridad europeo. Lo que pasa es que el espacio de seguridad europeo nosotros lo defendemos desde un concepto de seguridad compartida, es decir, la seguridad de un país se construye con la seguridad también de los vecinos. Y en segundo lugar,
¿Cómo puedes construir un espacio de seguridad europeo si manteniéndote en la OTAN, que bajo el tutelaje de los Estados Unidos, que ya no es un socio fiable? Esta reordenación geopolítica tiene muchas aristas. Y una de ellas es precisamente que si antes la Alianza Atlántica tenía poco sentido, ahora es que ya no tiene ninguno. La OTAN es incompatible con cualquier sistema de seguridad europeo, primera línea. Y segunda, si Estados Unidos ya no es un socio fiable, ¿qué hace las bases norteamericanas en suelo andaluz, por ejemplo, en Rota o en Morón? Nosotros siempre hemos planteado, y además siempre lo hemos hablado con los trabajadores y trabajadoras de la base, que es la conversión de esas bases militares en una base de cooperación internacional y ayuda. Y por tanto, la reconversión desde el mantenimiento de puestos de trabajo, pero desde el uso de soberanía española y no norteamericana. Es decir, Europa de pronto se ha despertado de un letargo en el que ha hecho el ridículo en términos internacionales, perdió la oportunidad de ser un actor activo por la paz en el conflicto de Ucrania y se sometió a los intereses de los Estados Unidos. Ahora, cuando llega ese alto el fuego parcial, porque Rusia tiene intereses en exportar trigo, aquí todo el mundo tiene intereses que coinciden con los de Ucrania también en la exportación de cereales, a Europa le coge con la brocha gorda. Y el problema de todo esto es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho una cosa muy clara: quieren rearmar Europa. No han hablado de dar seguridad a Europa. Nosotros queremos dar seguridad a Europa. Y eso es incompatible con el rearme y el armamento, entre otras cosas, porque si tú dedicas fondos a gastar de una manera estratosférica, como son los 800.000 millones de euros, a gastos militares, tú vas a detraer en gastos de educación, de sanidad, de dependencia o de empleo. Ahora le pregunto, ¿cómo hay que garantizar la seguridad en Europa? Porque me parece que es un tema muy interesante. Además, acaban de presentar un manifiesto por la paz, pero a tenor de lo que usted está diciendo, hay que salir de la OTAN, cosa que no comparte la parte socialista del PSOE. No hay que aumentar el gasto en defensa, cosa que no comparte la parte socialista del gobierno. ¿Es rentable? ¿Le sale rentable a Sumar seguir dentro de un gobierno donde hay tantas diferencias, parecen irreconciliables? Bueno, es que en defensa y en exterior, si hubiéramos abordado como base del acuerdo, no habría habido acuerdo. Nunca hemos tenido acuerdo. Esto no es una novedad. Esto no es una novedad. De hecho, recuerde que el referéndum de la OTAN, que nosotros apostamos por la salida, fue el PSOE quien apostó por la entrada. Que haya diferencias no significa que no pueda haber gobierno, entre otras cosas porque hemos normalizado, y yo creo que hemos aprendido en la democracia española, que la trinchera, aunque no me gusta esta expresión, del debate político también se puede hacer dentro del Ejecutivo con posiciones diferenciadas. Este debate no acaba nada más que de empezar. Lo que sí le puedo decir es que Izquierda Unida no va a admitir ambigüedades en este debate. Nosotros no vamos a apoyar ninguna escalada bélica en Europa que nos conduzca a una guerra. Y por tanto debe quedar muy claro. Y en este debate nosotros somos muy honestos y sobre esa posición vamos a actuar en todas las instituciones donde tenemos representación. Déjame que le pregunte, señor Maillo, entonces, si se aumenta el gasto en defensa sin llevarlo al Congreso, no vamos a estar de acuerdo ni vamos a compartir. Pero lo van a acatar. No lo vamos a ver, porque primero ya le hemos dicho que este debate... Yo por ejemplo, en la comparecencia del presidente no creo que haya nuevas noticias. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera... Primero, la OTAN no ha publicado los gastos de PIB en defensa, que son los que la publican anualmente. La Unión Europea todavía no tiene clara la concreción de los proyectos. Sí se han dedicado a introducir la batalla cultural y de propaganda y manipulación que están creando, dando un sentimiento de inseguridad e inventándose a un gran monstruo, por cierto, un gran monstruo como puede ser Rusia, que tiene un PIB inferior a Italia y apenas un poco mayor que España. No sé qué tipo de enemigo es este, pero bueno, hablando de la cuestión a la que usted aludía, esto acaba de empezar. Vamos primero a aclarar cuánto se gasta, porque nosotros vamos a defender posiblemente que no haya que aumentar el gasto simple y llanamente porque ya está el 2% del PIB en gasto de defensa. Y usted debe observar que, por ejemplo, hay gastos de defensa que nosotros apoyaríamos, como es la subida de los sueldos a la tropa. Sí, cuando se plantea, nosotros lo dijimos la semana pasada y lo mantenemos. ¿Y enviar tropas de paz a Ucrania, por ejemplo? Nosotros siempre que sean tropas tuteladas por Naciones Unidas, de lo que no se habla, históricamente siempre hemos tenido una posición
de apoyar el envío de tropas siempre como fuerzas de paz y bajo el tutelaje de Naciones Unidas, no de la OTAN. Y es una posición histórica que a nosotros no nos supone ninguna contradicción. Sí. El problema es que Naciones Unidas ha desaparecido. Estados Unidos, en este estilo matón que se entiende también con Rusia, que es otro matón, desprecia el valor de las Naciones Unidas y nosotros apostamos como mecanismo de seguridad el protagonismo de gobierno mundial de Naciones Unidas con una reforma democratizadora que necesita y la propuesta que han lanzado México, Sudáfrica, China o Brasil, en la que hablan de un alto el fuego, una conferencia de paz donde estemos todos, no solo Estados Unidos, y algo de lo que no se habla y que está ocurriendo mientras usted y yo hablamos, que es un fondo de contingencia para evitar la catástrofe humanitaria que se está produciendo ahora mismo en Ucrania. Esa sería la base, la idea fundamental de ese manifiesto de paz que ha presentado su partido recientemente para garantizar la seguridad, porque usted ha dicho no se trata de rearmar, sino de garantizar la seguridad. Esto no va ni de muros ni de pistolas, sino de garantizar libertades y derechos. ¿Por ahí va su manifiesto? Efectivamente, hemos lanzado un manifiesto por la paz porque ¿sabe lo que sentimos? Un apoyo muy importante de la sociedad española, muy transversal en favor de la paz. La sociedad española es muy madura como para saber que una escalada belicista no lleva a nada bueno. Históricamente se ha demostrado que las escaladas bélicas llevan a sufrimiento, a levantamiento de muros, a ruptura de diálogos y a la ruptura de la cooperación como base de seguridad. No nos podemos sentir nunca más seguros que cooperando con el derecho internacional y la regla del derecho internacional como base de funcionamiento y con la aspiración de la humanidad, no solo ya de Europa, de los valores de la paz. Nosotros no somos ingenuos, pero sí sabemos que ha habido momentos en la historia de la humanidad que se ha construido la paz. La cumbre de París en 1991 permitió la reducción de armamento tradicional. Hemos creído que Europa siempre se construye, nunca lo olvidemos, se ha construido sobre la ceniza de 2 guerras mundiales. Y la posibilidad de que nos mentalicen para que la guerra se instale otra vez en el suelo europeo es algo a lo que no nos resignamos. Y tenemos alianzas desde sectores religiosos, del ámbito cultural, social, de los trabajadores y trabajadoras de las familias que están preocupadas con el futuro de sus hijos, que quieren una apuesta por la paz y por un sistema europeo de cooperación democrático y desmilitarizado. ¿Deberían los ciudadanos movilizarse, salir a la calle en defensa de la paz? Nos vamos a movilizar, ya está empezando. ¿Sí? Hoy precisamente hay una lectura de un manifiesto en el pie del Congreso de los Diputados por más de 100 organizaciones pacifistas de toda España. Y creo que la sociedad española, que siempre ha sido muy sensible, muy por encima de la media europea, al debate de la paz, que lo demostró en cada momento que se le ha llamado, va a haber movilización en contra de esta escalada bélica que no podemos permitir. ¿Tienen fechas? ¿Barajan fechas? No, porque esto es un proceso colectivo. Izquierda Unida ha lanzado su manifiesto por la paz, que está siendo firmado por gente de la cultura, de la sociedad, del mundo sindical, de los trabajadores y de sectores religiosos. Y yo creo que lo que hay que construir es precisamente una cultura de paz que permita reivindicar la mejor Europa, que es aquella que se cimenta sobre la cooperación, sobre el desarrollo y sobre la solidaridad. Señor Maillo, vamos a hablar también de los presupuestos. Decía Yolanda Díaz que sí, que los presupuestos deben debatirse en el Congreso, deben votarse. Imagino que usted está de acuerdo, pero claro, parece ser que toda la intención de Sánchez es la de prorrogarlos directamente y eso va a tener unas serias consecuencias. Decíamos, ¿se puede gobernar un país con presupuestos prorrogados? Sí, pero consecuencias inmediatas tendrá. Se van a quedar muchas cosas colgadas y a Andalucía le llega menos dinero también. Fíjese si estamos de acuerdo con que se debata presupuesto, que lo llevamos diciendo en Izquierda Unida desde septiembre, por una cuestión. Todo gobierno que se precie tiene que presentar la ley presupuestaria anual. ¿Por qué? Porque es la expresión de la voluntad política en un año de prioridades y de ejecución del gasto. Desde ese principio, llamémosle metodológico, nosotros hemos defendido que se debe debatir y hay una segunda razón. Mire, acaba de pactar el Partido Popular con Vox en la Comunidad Valenciana una política presupuestaria de recortes de derechos donde compran la agenda de Vox, de la extrema derecha, donde la van a comprar en Murcia o en Aragón, donde su presidente Azcón ya ha comprado
la agenda contra el cambio climático, negacionista del cambio climático por Vox. Por tanto, el Partido Popular se está alineando con la extrema derecha de una manera muy determinada y yo creo que eso es un motivo para exponer un presupuesto general del Estado que sea el contraste de ese modelo para España. Y creo que es una buena oportunidad para, como decíais en el debate anterior, que cada uno se retrate. Aquí hay un momento de máxima responsabilidad en nuestro país. Y yo creo que el debate de presupuestos no hay que situarlo sobre si se va a aprobar o no. Mire, cada año no se sabe con la aritmética por los presupuestos. Y a mí me gustaría ser riguroso en este sentido y decir que el debate acaba de empezar, pero que nuestra postura política, desde luego, es de ser transparente y poner en el espejo de la sociedad española los dos grandes modelos que hay sobre el país. Pero, señor Maillo, si se llevan los presupuestos a debate y a votación, van a ser indispensables, y terminamos ya, los votos de los partidos independentistas, de Junts y de Esquerra. Y sabemos que lo mismo que el PP, usted me estaba diciendo, se doblega a las exigencias de Vox, ¿no le parece que también el PSOE se doblega a las exigencias precisamente de Junts? Lo acabamos de ver con el reparto de los menores inmigrantes no acompañados. Por un lado, no se presentan los presupuestos porque no va a tener los apoyos y por el otro es que es un coste muy alto el que está pidiendo Junts. Fíjese con los menores inmigrantes. Bueno, el acuerdo de Junts y PSOE afecta a Junts y al PSOE. Eso tendrá que hablarse. Nosotros no compartimos esa visión reaccionaria de Junts que vincula la migración, igual que Vox, porque todos estos tienen sus banderas diferentes, pero le unen una misma patria, que es la del desprecio al ser humano, si no es de los suyos, si no es de su clase, y la estrategia de privatización, como por ejemplo coincidieron en no poner un impuesto a la grande energética en España que habría supuesto el ingreso de 2.000 millones de euros. Es decir, en el apoyo a los ricos y en el desprecio a los migrantes se une Vox, se une el PP, se une Junts. Esos no se diferencian. Y yo, más que hablar de doblegar, le digo una cosa: cuando lleguen a un acuerdo dos fuerzas políticas, tendrán que negociarlo en el Congreso de los Diputados, porque nosotros no vamos a apoyar ese marco. La política de migración es una política social. La política del reparto de menores, que ya se ha llegado a un acuerdo por fin, es un reparto solidario. Y a mí, la verdad, es que me indigna ese marco de desprecio al ser humano y a la vida humana que supone el rechazo que tiene Junts, y lo tiene el presidente de Murcia, del Partido Popular, o lo tiene la presidenta del Partido Popular de Madrid. Le quiero transmitir con eso que aquí muchas patrias, cada uno en torno, y muchas banderas en torno a las que se envuelven, pero al final coincide Junts, PP, Vox y el PNV de vez en cuando, según el día, en los intereses de clase y en los intereses más mezquinos de la sociedad. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha sido un placer como siempre. Siempre un placer y muchísimas gracias por contar, Canal Sur, con nuestra opinión. Muchas gracias una vez más por su tiempo y nos vamos rápido.